Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre desde este canal, desde esta plataforma, le traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y en el día de la fecha los quiero compartir con todos ustedes. Bueno, como saben, aquí siempre hemos leído bastante lo que es la prensa europea y algo que me fue llamando la atención durante todo este proceso de pandemia que vivimos del coronavirus es como, por ejemplo, medios alemanes siempre hacen referencia como un dato muy importante en la lucha contra el coronavirus, la tasa de contagio. Por ejemplo, si nos vamos, o la tasa de reproducción del coronavirus, ¿no? De contagio de coronavirus. Este es un dato muy importante porque, por lo menos en Argentina y Chile, yo he buscado la tasa de contagio y no la encuentro. La he googleado, he investigado, pero y sobre todo en las noticias nunca se publica la tasa de contagio. Algo que sí, por ejemplo, se publica como algo muy importante en los medios alemanes. Vemos, por ejemplo, en estos últimos días la tasa de reproducción está en 1 y ponen que ya está en un estado crítico, que no puede sobrepasar 1, ¿no? Que tiene que estar en 1 o bajar de 1. Esa es la tasa de reproducción que sería para más o menos activar la economía. Lo que me ha sorprendido es que Perú sí está publicando la tasa de contagio y justamente en el día de ayer Martín Vizcarra anunciaba que la tasa de contagio ya está debajo de 1. Esto es una noticia súper importante porque en esto se tiene que basar, por supuesto, los gobiernos para reactivar la economía. Te cuento por qué. Porque la tasa de contagios tiene que mantener alerta a un país. Voy rápidamente a este artículo que dice: en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, hay un término epidemiológico que hemos escuchado de boca de médicos, investigadores y hasta del mismo presidente Martín Vizcarra. R, o número de reproducción de una enfermedad infecciosa. Aquí hago una pausa porque qué importante que el presidente de Perú estuvo haciendo énfasis sobre esto, y algo que no he escuchado en los demás países latinoamericanos. En palabras más simples, el número en promedio de cuántas personas van a ser contagiadas por un infectado, en este caso del coronavirus, antes de que se recupere de la enfermedad o fallezca a causa de ella. Pero ¿qué significa este valor y cuál es su importancia en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en el Perú y en el mundo? Elmer Huerta, consejero médico y especialista en salud pública, explicó que este número es un concepto importante al hablar de una enfermedad infecciosa, como es el caso del nuevo coronavirus, ébola o sarampión. En enero en China, los científicos calcularon en base a entrevistas y análisis de los primeros casos a cuántas personas pudo haber contagiado un infectado. Ahí salió que el número era 2.6. Ese fue el número inicial, llamado R0 o R sub 0. Esto significa que este virus, cuando apareció, podía hacer que una persona infecte entre 2 y 3 personas. El R se puede calcular en cualquier parte del mundo. En el Perú se puede calcular en regiones. El objetivo de todo programa de salud pública tiene que ser que los R sean menos de 1, porque si tienes menos de 1, desapareció la enfermedad, comenta Huerta. Como explica Huerta, R sub 0 se define como el número básico de reproducción al comienzo de una pandemia o epidemia, durante la primera generación. Ese número está escrito en piedra. Sin embargo, el valor de R, sin ningún subíndice, es variable durante el brote de la enfermedad y dependiendo de las acciones de contención y mitigación que tomen los gobiernos, cuarentena obligatoria, uso de mascarillas, distanciamiento social, implementación de vacunas, etc. Leonid Leca, médico, epidemiólogo y director de la ONG Socios en Salud, explica que para determinar ese número, conocido también como la tasa de reproducción de una infección, se analizan 4 variables: la duración de la enfermedad, las oportunidades de contagio, la probabilidad y la susceptibilidad de transmisión. Nosotros podemos intervenir en la segunda y tercera variable. Hay que reducir las oportunidades de contagio con las medidas de distanciamiento social, es decir, por ejemplo, limitando las circunstancias de gran afluencia de personas. Aquí también tiene que ver el grado de real cumplimiento de aislamiento de los casos positivos, sabiendo que no todas las personas tienen las oportunidades de realmente aislarse en sus domicilios. Otra variable sobre la que podemos influir es la disminución de la probabilidad de transmisión con medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas,
evitar tocarse la cara o incluso el pronto inicio de un tratamiento efectivo para los casos positivos. Así que entiendes un poco, y también entiendo yo, por qué es importante este número y por qué es importante publicarlo continuamente, porque esto te permite saber si puedes activar o no la economía y estar atento cuando esa tasa de reproducción sube. Bueno, justamente ayer el presidente Martín Vizcarra, cuando se encontraba en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, donde inauguró la Villa Esa Salud Pucallpa, con capacidad de 100 camas para atender a pacientes afectados por el coronavirus, en declaraciones a la prensa dijo que la estrategia del gobierno en la lucha contra la pandemia sí está funcionando, y prueba de ello es que el factor RT, la tasa que mide el contagio en la comunidad, es ahora menor a 1, es decir que un infectado solo puede contagiar a una persona y no a 3 como fue al principio de la pandemia. Así que excelente noticia, que la tasa de contagio comience a bajar. Así que, como te digo, ahora están a un nivel similar al que está Alemania en estos momentos, pero lo importante es mantener esa tasa de contagio debajo de 1 para que todo vaya funcionando. Así que realmente felicito al gobierno peruano por estar atento a esta tasa de reproducción, y me gustaría que tanto en otros países se comience a publicar esta tasa de reproducción para tener en cuenta en dónde estamos, ¿no? Porque realmente si no se publica esta tasa, realmente estás un poco a ciegas, solo contabilizando casos de coronavirus, pero no sabes realmente a cuántas personas contagia alguien, y eso es súper importante. Así que bueno, me alegro mucho porque esté bajando esa tasa, y esperemos que se mantenga ahí debajo de 1 para ya activar la economía totalmente en nuestro hermano país de Perú. Pues nada, gracias por mirar el video como siempre, les mando un saludo enorme y les deseo lo mejor en este día. Chau, chau. En la cual tenemos que ver, y por eso estamos aquí, para renovar nuestro compromiso con la Amazonía, con el Perú, en momentos difíciles en que estamos, enfrentar esta pandemia, que estamos seguros que la vamos a superar, y que así como la región Ucayali ha tenido una situación muy difícil semanas anteriores, poco a poco comienza a ceder la enfermedad y poco a poco se comienza a disminuir el nivel de contagio, los hospitalizados y los fallecidos aquí en Pucallpa y en la región Ucayali. Seguimos trabajando en ese sentido. Diga. Uno por uno. Sí, escucho. Así también como los casos de fallecidos. El sistema no está funcionando. ¿Se va a cambiar? No, está funcionando la estrategia, está reduciendo el RT, que es la tasa de contagio, ya está inferior a 1, y entonces la tendencia está disminuyendo, y eso nos permite de manera gradual y progresiva comenzar a reiniciar algunas actividades económicas. Así que tenemos la confianza que se va a hacer. Sígueme. De más de 400 millones de soles, señor presidente. Prácticamente es un verdadero elefante blanco. ¿Por qué no se da una vueltita usted aquí que está el gobernador regional de más autoridades? Le puedan explicar, imagínense una obra de tamaño e inversión que si se hubiese culminado en su tiempo hubiese enfrentado en mejores condiciones esta pandemia. Señor presidente, aquí la gente ha muerto, literalmente. Totalmente de acuerdo con usted. Así como el hospital en Pucallpa, existen este tipo de obras en casi todas las regiones del Perú que están paralizadas. Algunas, con el esfuerzo que hemos puesto el año pasado, la hemos concluido y terminado. Ya en varias regiones están en servicio. Y precisamente esas regiones que terminaron los hospitales, ahora están enfrentando de mejor manera esta pandemia. Lo que falta es terminar, y por eso inmediatamente termine este proceso de emergencia, vamos a retomar el hospital de Pucallpa. Como digo, estamos trabajando en la pandemia y tenemos que tener todo el esfuerzo. Pero para ello... Punto número 1. Primera cosa que amo de Argentina, el dulce de leche. El dulce de leche es algo cultural, es histórico, es familiar, es tradicional. El dulce de leche para la Argentina es todo. Para los argentinos el dulce de leche es todo. Y además tenemos que reconocer también que lo agregamos y lo ponemos en todo. En los panificados, en las medialunas, en las tortas de cumpleaños, en el helado, en las golosinas, en las tostadas del desayuno. O sea, en todas las casas o en casi todas las casas de Argentina hay dulce de leche. Porque nos gusta mucho y lo usamos para todo. Por ejemplo, el flan es un postre que se utiliza, que es muy común y que se usa huevo, leche y azúcar para hacerlo. Y le ponemos dulce de leche como si fuera una cuestión de aderezo, así como de